es reemplazado por el aviso Puerto Argentino, de mismas características, con un sonar de barrido lateral de Estados Unidos a bordo. Respecto a la visualización, ayer hubo simultáneamente tanto el aviso Islas Malvinas con el ROV Panther Plus de Rusia, observando un objeto en el fondo a 833 metros, y el Yantar con su equipamiento también de alta tecnología de inspección visual, otro objeto. Tenemos la fotografía primera, la primera fotografía que corresponde a lo visualizado por el ROV Panther Plus a bordo del aviso Islas Malvinas. La fotografía ya fue analizada por especialistas, no corresponde al submarino San Juan. Después tenemos un video que corresponde nuevamente al buque ruso Yantar, y ese objeto estaba en 940 metros, el cual, según ellos, corresponde a una formación rocosa con incrustaciones. La forma redondeada de la roca y la longitud suponía que podía llegar a ser el submarino San Juan, pero insisto, todos los sensores utilizados de diferentes medios habían detectado este objeto y había que visualizarlo, inspeccionarlo para sacarnos de cualquier duda. El mismo no corresponde al submarino San Juan. Sigue hablando Enrique Balbi, pero se nos cortó el audio por alguna, el día de la fecha, por alguna razón. Ahí volvió. Seguimos escuchando al vocero de la Armada. Un objeto pendiente de visualización que se iba a encargar el buque Atlantis con su equipamiento a bordo, que es el ROV Curve 21. De todas maneras, hay un nuevo punto a visualizar que está más al norte en el área, que había sido detectado en los últimos días por el buque oceanográfico de la Armada Argentina Austral, que ese va a ser analizado, visualizado posteriormente al que faltaba todavía visualizar, que lo va a hacer el mismo buque, el buque Atlantis. Toda esta información, fotografías, videos, la línea de tiempo de las comunicaciones que lo veníamos mencionando los últimos días y habíamos hecho una placa, como toda la información de las últimas comunicaciones transmitidas tanto de voz como mensajes navales, toda esa información que fue siendo recabada en las últimas semanas, toda esa información ya está disponible para ser enviada a requerimiento de la doctora Yáñez, la jueza de Caleta Olivia, en la cual ya había recibido 12 cajas del propio director general, asesor jurídico de la Armada Argentina, que fue personalmente a Caleta Olivia para entregar 12 cajas. Como esta información fue posterior a ese envío de información, toda esta información fue recabada, documentada y en trámite como para ser entregada a la doctora Yáñez nuevamente. La meteorología hoy es buena, ayer posibilitó también esta inspección visual. Mañana tal vez, si bien empieza a desmejorar, no va a ser imposible continuar con la inspección visual y poner en servicio todo el equipamiento de alta tecnología. Buen día. Canal 7, Televisión Pública Argentina. Usted ayer hizo una buena figura, dijo, es como buscar un cigarrillo en una cancha de fútbol. Ahora, entiendo, la cancha de fútbol es plana. Me faltó decir que encima debería estar inclinada entre un 0 y 1 metro de profundidad. Me interesa saber qué diferencia de profundidad hay en el área que están chequeando. ¿Desde dónde y hacia dónde? El área en sí, para no dejar nada liberado al azar, era un área circular de radio 40 kilómetros, son aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, y entre el borde oeste y a lo largo de todo el diámetro del área circular era entre 200 y 1.000 metros.
La parte menos profunda ya fue barrida convenientemente. Cada uno de estos 6 buques con diferentes sensores se les asignó una mini área en el cual ya han barrido casi 2 veces esa área. De todas maneras se sigue barriendo, porque así como en algún momento hubo algún contacto y no fue corroborado, puede pasar también, pues siempre cuando se habla de barrido, se habla de probabilidad de detección, de haber pasado por un lugar y puede haberlo con una probabilidad de detección o no. Por eso se sigue barriendo el área. Y se aumentó el área en cuanto a la parte norte, que es la dirección que llevaba el submarino para ir a Mar del Plata, de acuerdo al último rumbo y velocidad indicado por el jefe de operaciones. Se aumentó esa área hacia el norte, que justamente el Austral fue uno de los que tuvo un nuevo objeto para después visualizarlo. Si me permite, se encontró una balsa en algún momento, si tienen la información, ¿a quién pertenece esa balsa? Uno de los primeros indicios que en su momento, que eso había pasado después del temporal, que seguramente uno infiere, hace una conjetura que esa balsa ha sido perdida en el temporal con alguna ola de algún buque. No tengo esa información a quién pertenece, pero es normal que en los temporales aparezcan balsas ya infladas, porque justamente lo que se rompe es la faja de sujeción, y en una ola importante se rompe esa faja y tiene un dispositivo que justamente se autoinfla cuando cae al agua. Entonces por eso estaba inflada. No es que alguien la infló a propósito. Debe haber sido un golpe de mar de alguien que perdió una balsa y quedó a la deriva inflada. Capitán, buen día. José Fulgonio, de Todo Noticias. Pasaron ya 24 días y quería consultarle, de acuerdo a lo que se calcula, si las corrientes marinas o submarinas, lo que valga en el caso, tienen algún impacto que pueda modificar esa área de 40 kilómetros de radio que se busca. Es cierto, hay corrientes marinas de 1 o 2 nudos bien profundas, es la corriente fría de Malvinas. Pero no nos olvidemos que en los últimos días hemos detectado con diferentes sensores y diferentes buques, incluso de alta tecnología extranjeros, pero también los propios, el Austral, el Porto Deseado, el Angelescu, no dejan de tener muy buenos sensores, estas ondas multidas, que han detectado un montón de objetos metálicos y no metálicos, como esa especie de hormigón que ya pasamos el otro día una foto con incrustaciones. Obviamente no es un hormigón, pero puede ser un nódulo o una roca con incrustaciones, y hemos visto pesqueros también. De hecho, un pesquero hundido que ya estaba señalizado en la carta, y un pesquero no señalizado en la carta que fue detectado. Quiere decir que a pesar de las corrientes marinas, esos objetos metálicos o no metálicos están ahí y no se han corrido. Eso me parece que va apuntado a por sí el submarino, en caso que haya estado en el fondo logrado todos estos días, la corriente lo hubiese trasladado. Pero insisto, hemos detectado, y por suerte, por esos recursos de alta tecnología extranjeros, como la relación rusa y Estados Unidos usando caballos robo o mini submarinos figurados, no para rescate sino para visualizar, los permitió detectar todavía objetos en el fondo que no han sido arrastrados. Pero es decir, ¿existe la posibilidad de que una corriente mueva un objeto como el submarino, o directamente no puede moverlo? Opinión personal, no soy ni geólogo ni especialista, pero dudo que esas 1.700 toneladas que en inmersión pasan a ser 2.300 toneladas, un submarino de estas características como el submarino San Juan, que haya estado en el fondo, sea arrastrado por la corriente de 1 o 2 nudos. Buen día, Valdi, Agustina Rivas. ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Le consulto sobre esta área de búsqueda que se extiende, de la que ha delimitado el organismo a través de la Embajada Argentina en Viena. ¿Cómo es la búsqueda específicamente? ¿Es el trayecto que iba a hacer en San Juan hasta Mar del Plata, o cómo es técnicamente esa búsqueda? Es decir, el área era un área circular con centro en la última posición conocida del submarino, de acuerdo a la última comunicación satelital que hubo entre el jefe de operaciones del buque y el jefe de operaciones de la Guardia de la Central de Comunicaciones Submarinos en Tierra, y a partir de ahí, con un cierto error de margen y después la velocidad y el rumbo indicado por el submarino, y teniendo en cuenta ese informe de Austria-Viena respecto a un evento consistente en una explosión que fijó la hora
Entonces, de alguna manera, esa hora entre la última conocida y la hora de la explosión da una cierta distancia y a una cierta velocidad uno le permite graficar y matemáticamente tener un área de mayor probabilidad de ocurrencia que pueda llegar a estar el submarino apoyado en el lecho marino. Lo que se está ampliando es una parte del área norte en dirección a Mar del Plata, sobre el rumbo que llevaba ya y había indicado el submarino. Que ahí está, al noroeste del área, está el Austral de la Armada Argentina y al noreste está el Austral y al noroeste el Angelescu, que se había reincorporado hace 2 días al área de operaciones y se le reasignó esta nueva área. Buen día, capitán. Agustina, y uno de los nuevos puntos está justamente en esta área al noreste donde está el Austral, que habrá que seguir investigándolo, pero previamente queda uno todavía. Belén, de Crónica, buen día. Buen día, Belén. Teniendo en cuenta que todavía no hay ningún indicio sobre el submarino y va a cumplirse un mes, en pocos días, ¿hasta cuándo la Armada, con ayuda internacional, va a decidir buscar? Todavía no tenemos ninguna fecha establecida de finalización de esta fase de búsqueda. Estamos recibiendo ayuda y apoyo de países extranjeros, amigos, que no tenemos información alguna de hasta cuándo pueden llegar a estar en el área. Sí es cierto que dependemos de todo el equipamiento de alta tecnología con que cuentan esos países, el Yantar ruso de la Federación Rusa o el Atlantis de Estados Unidos, de Norteamérica. Pero no tenemos información alguna de fecha. Esperemos que la meteorología nos acompañe para seguir investigando el que quedaba pendiente y este nuevo último del Austral en esa área, al norte del área, y mañana a las 10 horas nuevo parte oficial, y si hay alguna novedad, sea que corresponda o no al submarino San Juan en cuanto a la identificación del